para continuar en este tiempo. Entremos en la presencia del Señor en oración. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Padre, y todo lo que haces y todo lo que has permitido en nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Padre, como dice tu palabra, que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien. Gracias, Señor, por tenernos aquí, por tenernos en este lugar, para aprender de tu palabra, para aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos hables y que por medio de tu Santo Espíritu nos llenes, Señor, a nosotros de tu palabra, y esa palabra sea viva y eficaz en nosotros y de frutos, Señor, en nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, Padre. Dejamos este tiempo, Señor, para que nos hables, para que nos edifiques, para que nos ayudes, para que nos transformes y nos guíes cada día. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, por favor. ¿Alguien necesita Biblia? No, ya todos tienen Biblia. Bueno, muy bien. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías, al capítulo 9, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5 para comenzar. Nehemías, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todo extranjero, y estando en pie confesaron sus pecados y las inequidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Gadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Abdías, Serebías, Odías, Sebanías y Petenías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Amén. Amén. Imagínate, por si no han conseguido un nombre, aquí hay varios nombres para ver. Bueno, entonces no olviden poner algo ahí para el separador, porque vamos a volver a estos versículos. Entonces, en este versículo 1 vemos cómo dice el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, en cilicio y en tierra sobre sí. Esto era una práctica que tenían ellos para, digamos, que realizaban y entonces reflejaban como una expresión de duelo, ¿sí? Que se vestían de cilicio, que se echaban tierra o ceniza sobre ellos, expresando el dolor que tenían. Entonces, si vemos, era esa expresión de profundo dolor por lo que habían hecho, ¿sí? Entonces dice que ayunaban y se vestían de cilicio y echaban polvo sobre sí, tierra sobre sí, todo en señal de quebrantamiento, ¿sí? Todo en señal de duelo. Se sentían miserables, de que estaban completamente desesperados, de que se sentían vil y despreciables delante de Dios, ¿sí? Y esa era la señal del arrepentimiento. ¿Qué pasa? Entrando o volviendo al contexto de esta situación para los que no habían estado en estos estudios, el pueblo de Dios había pasado por un tiempo de cautiverio, ¿sí? Primero por el imperio babilónico, los había llevado cautiverios a causa del pecado del pueblo, ¿verdad?
Y mientras estaban en el cautiverio de Babilonia, vino también el imperio medo-persa, que conquistó todo lo de Babilonia y también tuvo el poder sobre el pueblo de Israel. También seguían como esclavos. Pero el Señor obró de manera que le dio libertad a su pueblo, y antes de Nehemías ya había enviado un grupo para restaurar su pueblo, las casas, lo que podían, y después envió y permitió que Nehemías fuera a reconstruir las murallas, las puertas y las torres de Israel, ¿verdad? Y entonces ya después de que habían restaurado todo, ellos se presentaron en la presencia del Señor, ¿sí? Querían restaurar, o sea, ya restauraron lo físico, ahora querían restaurar lo espiritual, que era la comunión con Dios, ¿sí? Incluso vimos que ellos restauraron algunas fiestas judías, como la fiesta de los tabernáculos, y vimos que realmente con Cristo, y cada vez que lo que conmemoramos es como nuestra fiesta de nuestros tabernáculos, que nuestro tabernáculo ahora es el Señor Jesucristo, ¿sí? Que por medio de Él entramos del reino de los cielos. Y entonces ellos seguían en comunión con Dios, ¿sí? O sea, eso lo vimos en el capítulo 8, pero aquí en el 9 dice que seguían en comunión con Dios, que vinieron delante de Dios y se vistieron de esa manera en señal de arrepentimiento, ¿sí? De que estaban arrepentidos de sus pecados, de que estaban arrepentidos de lo que también sus antepasados habían hecho, porque tal vez los que estaban ahí presentes eran otra generación que no fueron los que pecaron, pero tampoco se habían vuelto a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces todos estaban ahí por sus pecados y los pecados de sus antepasados que los habían sacado de esa tierra, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos en estos versículos es que el arrepentimiento trae quebrantamiento, ¿sí? Tenemos que tener eso presente. Y no es un remordimiento cualquiera, porque ¿sí? Sabemos que a veces pecamos y como que viene el remordimiento, la conciencia nos dice algo, pero como que ahí queda, porque no va a hacer un efecto en nuestras vidas, ¿sí? Y a veces no va a hacer el efecto que debe tener la conciencia, el arrepentimiento, ¿sí? Que es que genuinamente nos arrepintamos y queramos no volver a pecar, o por lo menos no de la misma manera, ¿verdad? Y deberíamos sentirnos sucios, miserables de ese pecado que hacemos, ¿sí? Y es más, o sea, tal vez hoy en día no nos vistamos de silicio y nos echemos ceniza encima como lo hacíamos antes, ¿verdad? Pero también debe haber un arrepentimiento en nuestras vidas y que sea notorio, o sea, tal vez no notorio para los demás, sino incluso para nosotros mismos y para Dios, ¿sí? Que se note que genuinamente nos arrepentimos y queremos luchar contra el pecado que aún mora en nosotros, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba. Y a veces nuestro arrepentimiento es como superficial. Tal vez pecamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón, por ejemplo, a las personas que herimos cuando pecamos, ¿verdad? Porque a veces cometemos un error, cometemos un pecado y herimos a la esposa o herimos a algún familiar, a un hermano, a alguna persona, con nuestros actos los herimos. Nos arrepentimos y le pedimos perdón, pero a veces se nos olvida pedirle perdón a Dios, ¿sí? A veces vivimos y como que se vuelven tan comunes los pecados que no nos damos cuenta que hemos pecado, y más aún que no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿sí? Tal vez le pidamos perdón a la persona nos perdona, pero Dios, a veces no oramos, no le pedimos perdón a Dios. Eso debe ser automático, al instante, que cuando hay duda, no hay duda. O sea, cuando hacemos algo que pensamos no es como pecado, pero si viene a nuestra mente puede ser que sea pecado, o sea, lo más seguro es que sea pecado, y es ahí donde debemos pedirle perdón al Señor. Amén. Y a veces sí pedimos perdón generalmente en nuestras oraciones por todos nuestros pecados, pero con el Señor debemos ser específicos, aunque Él nos conoce nuestros pecados, conoce nuestro corazón, conoce lo que hemos hecho. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino y nuestra pedida de perdón, decirlo así, debe ser específica, ¿sí? Y debe ser genuina delante de Él. Porque tal vez tengamos miedo
tenemos miedo más a las personas, lo que va a decir, el que dirán, o cómo va a reaccionar, o si pequé y si se entera qué me va a hacer, ¿sí? Esas cosas y tenemos miedo, pero ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios que a veces pecamos y no nos da ese miedo reverente a Dios? Nuestra prioridad es Dios en nuestras vidas y la comunión de Dios con Dios hace parte de esa prioridad. Y más allá de pedirle perdón a las personas, es que debemos pedirle perdón a Dios. Claro, es importante pedirles perdón a las personas, porque las ofendemos, porque las herimos, porque de alguna u otra manera las afectamos. Debemos pedirle perdón, ¿verdad? Pero también debemos pedirle perdón a Dios. Porque eso nos trae comunión, esa comunión constante lleva a una confesión constante de pecados, lleva a un arrepentimiento constante, ¿sí? Porque constantemente pecamos, ¿sí? O sea, para ser sinceros, todo el tiempo, sea por pensamiento, por algo que decimos, por algo que omitimos, también pecamos, ¿sí? Siempre estamos en constante pecado. Mientras estemos en esta carne, ¿qué debemos hacer nosotros? Luchar contra ese pecado, luchar contra esas cosas que no le agradan a Dios. ¿Y cómo sabemos que no le agrada a Dios? Pues cuando tenemos la duda que si hay algo en nuestras vidas que de pronto no le agrada a Dios, tenga por seguro que no le agrada a Dios, ¿sí? Eso sí es efectivo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios habla sobre los pecados. La envidia, por ejemplo, que es un pecado que uno ni se da cuenta cuando a veces siente envidia por algo que tienen las demás personas, o cómo le va de bien, o cómo tiene recursos, ¿sí? O el orgullo, no, es que yo soy el chacho, es que yo he estudiado, yo he hecho, yo estoy donde estoy por mis esfuerzos, por lo que me he esforzado, me he trasnochado. No, uno está donde está es por Dios. Amén. Y empezando de ahí, todos esos pensamientos del orgullo son pecados, ¿sí? Porque no le estamos dando a Dios el lugar que Él se merece por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, por eso es que todo el tiempo debemos estarle pidiendo perdón al Señor. Y eso debe ser como lo principal, lo primero en que debemos pedirle perdón. Y eso es lo que, el pedir perdón, la comunión con Dios es lo que nos mantiene en santidad. ¿Sí? Debemos mantenernos en santidad. O sea, tal vez no lo podamos hacer ya mantenernos santos porque todavía estamos en esta carne, en este cuerpo. Pero sí debemos luchar para hacerlo, pidiéndole perdón al Señor, teniendo comunión con el Señor. Porque de esa manera es que nosotros nos santificamos por medio de Cristo, por medio de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Vamos al libro de Mateo, por favor. No olviden dejar algo ahí para volver ahorita a Nehemías. San Mateo, capítulo 10. Versículo 28. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Más claro no lo puede decir la palabra. A veces nosotros le tenemos miedo a la muerte en esta tierra, o le tenemos miedo que si nos van a robar, o que si nos quitan la vida, o que si nos hacen esto, nos hacen aquello. Y cuando pecamos no nos preocupamos por el Señor, no nos preocupamos por lo que Él nos puede hacer. Y no que Él venga y que porque pecamos nos va a desechar, no, porque por eso nos dio gracia, misericordia y paz, ¿verdad? Una gracia que no merecíamos, pero que ahora por Él, por su gracia, somos salvos. Pero nuestras obras hacen parte de la salvación, ¿sí? Y es evidencia de la salvación. Y por eso cuando nosotros actuamos
y actuemos, no debemos temer las consecuencias que tengamos de eso, sino las consecuencias delante de Dios, ¿sí? No las consecuencias en este mundo, en esta tierra, sino lo que va a hacer de nuestra vida. Lógicamente las consecuencias de nuestros actos en esta tierra hay que pagarlas, y si uno hace algo tan grave que lo puede llevar a la cárcel y cae en la cárcel, pues hay que pagar. No, Señor, ¿por qué estoy aquí en esta cárcel? Porque pecó, porque infringió la ley, porque cometió un delito, y hay que pagar por las consecuencias, ¿sí? Entonces debemos tener ese temor reverente hacia Dios en nuestro corazón, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es tener ese arrepentimiento hacia Dios, ¿sí? Por nuestro pecado, por nuestras inequidades, hasta por nuestros pensamientos, porque el pensar mal es pecado también, ¿sí? Por eso dice que tal vez uno puede decir que no ha adulterado, pero al ver a una mujer con codicia sexual ya ha adulterado, con solo pensarlo, ¿sí? Y eso lo dice la palabra, y así es. Entonces debemos tener cuidado hasta con nuestros pensamientos, y debemos hacer como el apóstol Pablo, que derramó lágrimas amargas por su pecado, por lo que había cometido. Había negado al Señor Jesucristo 3 veces, y él, aunque había dicho un tiempo antes que no lo iba a negar, que él no lo negó, ¿sí? Y debemos tener ese quebrantamiento en nuestras vidas. Tal vez no lloremos en el momento, pero cuando estemos delante de Dios, nuestro arrepentimiento debe ser sincero, tan sincero que se exprese con nuestro quebranto. Amén. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Si pusieron el separador en Nehemías, ahí adelante está Salmos. El Salmo 34, por favor. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Cercano está Jehová. Amén. ¿Cuándo deberíamos estar así, quebrantados de constrictos de corazón? Cuando pecamos, cuando nos arrepentimos y nos presentamos delante de Dios, y Él nos escucha, Él nos perdona, y Él está cerca cuando nos arrepentimos genuinamente. Amén. Deberíamos tener un corazón contrito y humillado cuando pecamos contra el Señor, contra su palabra, contra su voluntad. Así deberíamos estar como cuando el publicano oraba, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 18, por favor. Vamos a ver un momentico ahí en el libro de Lucas. Lucas 18, de 9 al 14. Que esto también hace parte de nuestras vidas. Dice Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado más que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y vemos cómo está ese paralelo entre 2 personas: un ministro fariseo de la ley,
que predicaba la palabra, que era estudioso de la palabra, ¿sí? Y oraba de una manera orgullosa, creyéndose más que los demás, menospreciando al publicano, menospreciando lo que los demás hacían. Y tal vez estaba el publicano que para los judíos había pecado y estaba en contra de ellos porque les cobraba los impuestos y porque hacía muchas cosas por Roma, pero él estaba arrepentido de su pecado. ¿Sí? Dice que no era capaz ni de levantar su mirada hacia el cielo, ni poner sus ojos hacia el cielo por el arrepentimiento genuino que tenía de su pecado. Es así que nosotros debemos presentarnos delante de Dios, ¿sí? No altivos como el fariseo, sino humildes como el publicano. Amén. Y dice que es la actitud con la que uno se presenta delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra vida, todos nuestros pensamientos, y a veces nos presentamos delante de Dios y debemos presentarnos con un corazón roto por nuestros pecados. Y no, tal vez no algo externo como veíamos acá del silencio, la ceniza, ni esas cosas, sino algo profundo en nuestro corazón, un arrepentimiento genuino. Damos el libro de Joel capítulo 2. Está en el Antiguo Testamento, después de Daniel, después de Oseas, Daniel, Oseas, Joel. Joel 2, versículo 13. Amén. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Dice que en aquel tiempo también, en señal de duelo, en señal de luto, en señal de tristeza, rasgaban sus vestiduras, literalmente se rasgaban la ropa, ¿sí? por la señal de duelo, ¿sí? de lo que hacían, de las consecuencias, de lo que pasaba. Pero dice el Señor que debemos rasgar nuestros corazones, ¿sí? O sea, que presentarnos delante de Dios con un corazón realmente arrepentido, con un corazón humillado, conflicto, ¿sí? Con dolor en nuestro corazón, ¿sí? Más allá de esas expresiones digamos que las vestiduras rasgadas, que tal vez en ese tiempo se hacían en señal de duelo y que muchas veces hasta hipócritas eran porque no había un arrepentimiento genuino, sino por disimular, ¿sí? Y que lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces nos presentamos delante de Dios con lágrimas de cocodrilo, como dicen, ¿sí? Pero mientras estamos pidiéndole a Dios con lágrimas en nuestro corazón, no hay un arrepentimiento genuino y muy seguramente después vamos a volver a caer en el mismo pecado, ¿sí? Pero es ahí donde el Señor nos dice que debemos pues nosotros presentarlos arrepentidos genuinamente delante de Él. Amén. Por ejemplo, y eso nos pasa, esas lágrimas de cocodrilo cuando las mamás nos corregían cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y nosotros no nos han pegado, ni nos han regañado y ya está llorando el niño. ¿Sí, no? Y ya estaba uno llorando para que no le pegaran o no lo castigaran, o por lo menos no tan fuerte, ¿sí? Y ahí las lágrimas de cocodrilo y el llanto y uno esperando a ver si se iba, si se arrepentía de darle su correazo, ¿sí? Y eran esas lágrimas de cocodrilo, pero realmente no había un arrepentimiento genuino, y al otro día o a los días estaba otra vez haciendo la misma diablura, ¿sí? Haciendo lo mismo y otra vez yo y con las lágrimas de cocodrilo para que no lo castigaran, ¿sí? Entonces muchas veces pedimos perdón falsamente, ¿sí? Y mostramos un arrepentimiento falso, pero a veces solo nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce nuestros pensamientos incluso antes de que lleguen a nuestra mente, conocen lo que vamos a decir incluso antes de que lo digamos, ¿sí? Y nos engañamos a nosotros mismos. Tal vez engañemos a los demás que nos ven, a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén.
Él sí ve nuestro corazón. Igualmente, si repetimos y repetimos un pecado y volvemos y caemos, algo pasa en nuestro corazón. Algo pasa porque nosotros no somos fábrica de pecado. Nosotros no practicamos el pecado. ¿Qué sale de una fábrica? Las mismas cosas que fabrican, ¿verdad? Si es una fábrica de carros, solo salen carros y carros y carros y carros. Y el pecado, pues nosotros no podemos estar pecando en lo mismo, pecando en lo mismo pecado, no. Porque seríamos una fábrica de pecado, porque estaríamos practicando el pecado. ¿Sí? Tal vez caigamos porque, como les decía, estamos en este mundo expuestos a la tentación, muchas cosas, y tal vez de vez en cuando pequemos, pero no podríamos ser practicantes del pecado, o sea, en el mismo pecado, porque no hay arrepentimiento, porque no habría genuino arrepentimiento ni intentar cambiar nuestra forma de vivir, y esto acarrea en que no estaríamos en santidad. Y vuelvo y repito, sin santidad nadie verá al Señor, amén. Y a veces hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta, como les decía, la envidia, el chisme, ¿sí? El chisme, eso es un pecado también. No se olvide las señoras. Los hombres también son chismosos. El orgullo, la avaricia, la mentira, los pecados sexuales, entre muchos otros con los que pecamos. Y que debemos reconocer nuestros pecados y debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Porque cuando nos arrepentimos y nos quebrantamos delante de Dios, Él ve nuestro corazón y nota que es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de lágrimas de cocodrilo, ni momentáneo, sino que debe ser genuino nuestro arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder odiar el pecado. Porque ¿qué pasa con el pecado? Que el pecado le gusta a la carne, ¿verdad? El pecado nos gusta y debemos ser sinceros. Porque si no nos gustara, no lo haríamos. Como las películas. Si la película no nos gusta, no la volvemos a ver. ¿Sí? Pero el tema es que nos gusta y la vemos otra vez y se la pasan por televisión, volvemos y la vemos. ¿Sí? Y vuelve y no la ve y todo. ¿Sí? O como la comida, que si a uno le gusta algo, pues vuelve y come y repite y repite. En cambio, si no le gusta, lo prueba una vez y ya no. Y ese es el problema con el pecado, y el problema es que debemos reconocer eso. ¿Para qué? Para podernos arrepentir genuinamente de nuestro pecado y luchar, porque de esto se trata, de luchar con nuestras, y no solo con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que nos da Dios. ¿Sí? Y cuando nos arrepentimos genuinamente, viene en nuestro corazón el sentir de repudiar el pecado. ¿Sí? Debemos repudiar el pecado, debemos rechazarlo. Por muy atractivo que sea para la carne y para nuestros ojos el pecado, debemos odiarlo, debemos rechazarlo. Y cuando hay arrepentimiento hay un quebrantamiento sincero de corazón. Y según lo que estamos viendo acá en la palabra de Dios, cuando hay arrepentimiento hay confesión y abandono de pecado. Es decir, que el arrepentimiento trae confesión y abandono de pecado. ¿Sí? Volvamos ahí al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 2, por favor. Nehemías 9:2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amén. Entonces aquí dice que la actitud del pueblo fue apartarse de los extranjeros, no por racismo ni por cosas contra ellos, sino que porque esa era la raíz del pecado. El Señor les había dicho al pueblo de Israel que ellos no se podían juntar en el sentido de relaciones, de matrimonio, de cosas con los extranjeros. ¿Sí? Los judíos con los judíos debían permanecer, el pueblo de Dios con el pueblo de Dios. Porque cuando se mezclaban con los extranjeros, se mezclaban con ellos y eso fue la raíz de la idolatría del pueblo de Israel, porque los pueblos extranjeros tenían sus dioses paganos, ¿sí? Y adoraban a un sinnúmero de dioses.
que a veces ni siquiera uno a dos, sino adoraban esos falsos dioses. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Que iba y se contaminaba con eso. Y resultaban adorando dioses. Por eso vino el exilio, por eso vino toda esa persecución contra el pueblo de Israel. Por eso vemos en el libro de los reyes y de las crónicas, y vemos cómo el pueblo iba y pecaba nuevamente contra el Señor. Y se apartaba a los ídolos y iba a muchas cosas, y ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, pero volvían a su pecado. Y es así que vemos que ellos lo que hicieron fue alejarse de los extranjeros, de esa mezcla que venían con ellos. Que se había dicho que el pueblo no debía mezclarse con ellos, como les había mencionado. Porque el pueblo de Israel pensaba que no, que ellos iban a poder hacer el contrario. Como dicen por ahí, no, yo lo gano para el Señor. ¿Sí? Como las personas de hoy en día, ¿no? que se novian con personas no creyentes, a lo que llamamos nosotros como el yugo desigual. ¿Sí? Entonces, tal vez con un pensamiento misionero, ¿no? Esa es mi misión, que llegue para Cristo, ¿sí? Cultivarlo para el Señor, pero a veces esos pensamientos provienen del mismo diablo, porque a veces no termina la persona como creyente, sino el creyente termina en el mundo, ¿sí? Pasando por, digamos que no, en el camino lo gano para el Señor. Que eres buena gente, no le hace daño a nadie, o esa mujer es juiciosa, puede ser mejor que los mismos cristianos, vean eso, ¿sí? Cómo se comportan, lo que es el mal testimonio, ¿verdad? Y dicen, no, él es mejor, y a él no le importa que vaya a la iglesia, ¿sí? Entonces igual puedo ir, hasta me puede acompañar de vez en cuando, y dice, y que no le desagrada que me congregue, todas esas cosas. Pero con el tiempo es ahí donde se ven las personas alejadas del Señor. A la persona que está en el mundo le gusta el baile, la rumba, los vicios, las cosas con sus amigos, sus compañeros, ¿sí? Y termina arrastrando a la otra persona a esas cosas, porque eso pasa muchas veces. Entonces se sabe que los no creyentes, se podría decir los mundanos, por decirlo así, ¿es por qué? Porque están en el mundo, porque aman el mundo, porque les agradan las cosas del mundo. Y por eso dice la palabra de Dios que no nos unáis en yugo desigual. ¿Sí? Otra cosa es que si ya uno está conviviendo con una persona y llega a los pies del Señor, pues ya es diferente, ¿no? Porque el Señor no viene como dicen, a destruir familias, a poner división en los hogares, ¿no? Si ya están con el Señor, hay que orar para eso. Sí, hay que orar para que se haya un arrepentimiento genuino delante de Dios. Puede que sirva, eso no es una fórmula del éxito, ¿no? Como dicen, no es una fórmula, no es una seguridad de que puede llegar a los pies del Señor. Pueden pasar años y años y nunca llegó a los caminos del Señor. Pero procurar estar, porque la salvación también es individual, ¿no? La salvación es personal, y también dice la palabra de Dios que uno santifica al cónyuge en todo lo que hace, ¿verdad? Incluso hasta en las relaciones, ¿sí? Uno santifica, pero es que uno santifique, que uno obre, pero si uno mengua en la comunión con Dios, en las cosas con Dios, pues va a ser al contrario. Terminar es contaminado, ¿sí? Y todos esos pensamientos van en contra de Dios, y el mundo va en contra de Dios, y el que ama al mundo no ama a Dios, dice la palabra. Amén. Dios quiere creyentes y familias que se congreguen en unidad, no gente, ni hombres ni mujeres en yugo desigual que terminan llegando a las iglesias solas, porque puede que puedan asistir, pero a veces van solas, a veces van desanimadas, ¿sí? Lo que les digo, esto aplica para los que aún están solteros, que miren hacia el futuro y miren que no se deben unir en yugo desigual, que ya metió la pata, afronte las consecuencias, ¿sí? Y siga para adelante con el Señor. El Señor no nos desecha, el Señor no nos va a desechar porque
por aquello que esa decisión que tal vez tomamos de nuestras propias fuerzas y que ya hay consecuencias, debemos seguir adelante con el Señor. ¿Sí? El Señor tiene un propósito en nuestras vidas y puede que en algún momento llegue la persona a los pies de Cristo, pero los que aún están en la oportunidad de decidir, vean lo que dice la palabra de Dios, vean las consecuencias y vean el ejemplo de las demás personas que pueden estar a nuestro alrededor pasando por esas situaciones. Pero bueno, entonces, como les decía, Dios quiere en el hogar sacerdotes dedicados a Dios, que guíen a su familia al Señor, ¿sí? Y no al mundo. Si no quieren una persona que tal vez que respete la religión, pero que ande como el diablo en medio de la casa. Entonces eso es lo que debemos tener presente. Porque, como les decía, puede terminar al contrario, puede el creyente estar volviendo al mundo y no el creyente llevando al mundano a Cristo. Entonces, volviendo al tema de Dios, esto se identificó en el pueblo de Israel. Ellos se dieron cuenta, evidenciaron lo que estaba pasando y se alejaron de los extranjeros, se alejaron de los ídolos de los extranjeros, de las religiones de los extranjeros, ¿sí? Tal vez como nosotros no nos podemos alejar del mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero nosotros nos apartamos para el Señor. Así mismo quería hacer el pueblo, apartarse para el Señor, ¿sí? Querían volver a la pureza de su fe. Y no solo separándose, sino que confesaron su pecado y las inequidades de sus padres, dice en el versículo. Vamos ahora al libro de los Salmos, más adelante el Salmo 32, por favor. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envanecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Ahí lo dice. Si el salmista dice que mientras no confiesa uno el pecado, que lo guardaba para uno, la mano del Señor estaba pesada sobre nosotros, ¿sí? O sea, mientras no confesemos nuestro pecado, las consecuencias del pecado, la opresión del mismo Señor, hasta nuestra propia, ¿cómo se llama? Se me fue. Conciencia lo va rearguyendo a uno, ¿verdad? Y lo va oprimiendo y le va afectando a uno en su vida, ¿sí? Entonces el llamamiento del Señor es el arrepentimiento, ¿sí? Y porque podrán venir con consecuencias, ¿verdad? Y tienen que venir, como les decía, consecuencias de nuestro pecado, de nuestra inequidad, de nuestras acciones sin tener presente al Señor, ¿sí? Pero debe haber ese arrepentimiento para el Señor, confesarle nuestros pecados, ¿sí? El creyente no puede ser hipócrita, no puede ser falso, ¿sí? Los que son falsos son las cabritas que quieren ser ovejas, o el lobo que se viste con piel de oveja para atacar a las ovejas, ¿verdad? Pero la oveja, cuando se ensucia, se limpia, la lavan. Las ovejitas blancas, dicen, se ensucian con el lodo, las lavan y ya quedan blanquitas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque confesamos nuestros pecados delante de Dios, delante de Él, y confesamos esa maldad de nuestro pecado. Y como dice el versículo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. El Señor nos perdona, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos dio gracia, misericordia y paz por medio del Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros debemos tener eso presente y continuar. Y no solo hay que confesar el pecado, sino abandonar el pecado, ¿sí? Proverbios 28, el siguiente libro después de Salmos, Proverbios 28.
versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, la gran cosa no es confesar el pecado. Sí, tenemos que confesarle a Dios nuestro pecado, pero la gran cosa es confesar y abandonar el pecado. Eso sí tiene significado en nuestras vidas, ¿sí? Porque hay quienes confiesan el pecado delante de Dios, incluso personas que se creen pues mejor confesando todos los pecados hasta delante de la gente confiesan el pecado, pero siguen en ese vicio, confesando y pecando, confesando y pecando, confesando y pecando. ¿Sí? No hay un arrepentimiento genuino, no hay un abandono del pecado, que no sacamos realmente nada. O sea, no sería un arrepentimiento genuino, sino confesamos nuestro pecado y nos apartamos del pecado. Porque seguimos viendo la misma película que nos agrada. No debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Y Cristo no solo vino para salvarnos, no solo vino para perdonarnos, sino que vino a transformarnos, ¿verdad? A sanarnos, a santificarnos, a librarnos de la esclavitud del pecado. A eso vino Cristo. Y eso es lo que debemos nosotros recibir y agradecer. Amén. Que dice la palabra en San Juan 8:36, por favor. San Juan 8, versículo 36. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor Jesucristo nos hizo libres, el Señor Jesucristo nos dio libertad y nos da el poder para resistir el pecado, el poder por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Sí. Nos da ese poder. Tal vez de nuestra propia carne no podamos hacer nada, no podamos salir del pecado, no podamos salir de los vicios, no podamos salir de la idolatría, no podamos salir de la fornicación, del adulterio y todas esas cosas. En nuestras propias carnes y fuerzas no podemos hacerlo, pero es ahí que Dios nos da la fuerza para hacerlo. ¿Por medio de qué? Por medio de la comunión con Dios, ¿sí? Y el Señor nos ha dado herramientas. Y nótese que el pueblo decía que estaba en ayuno, en oración, en comunión con Dios, vestidos de cilicio, se echaban la tierra encima, en ese simbolismo de la comunión con Dios por el pecado. Y Dios nos ha dado herramientas para fortalecer nuestro espíritu, para que luche contra ese pecado. Amén. Y para quitarlo de nuestras vidas. Es el ayuno, es la oración, la alabanza, la palabra de Dios, la comunión con la iglesia, el congregarnos y la comunión con Dios. Todo eso hace parte de esa comunión con Dios que debemos tener para que estemos fortalecidos para luchar contra el pecado, para abandonar el pecado. Amén. Y tal vez caigamos, como les mencionaba en algún momento, pero no somos fábrica de pecado, no practicamos el pecado. Hay confesión de pecados, hay abandono de pecado, ¿sí? Eso sí, y no sé cómo, tal vez no seamos una persona diferente de un día para otro, ¿sí? Que es un proceso que el Señor inicia cuando creemos en el Señor Jesucristo y terminará cuando Él venga por su iglesia, ¿sí? Pero mientras tanto debemos de esforzarnos y ser valientes. No, como estoy todavía en esta tierra, estoy expuesto a esta carne, pues puedo pecar. ¿Qué más hago? No, podemos luchar contra el pecado, ¿sí? Podemos luchar contra nuestra propia carne, podemos luchar contra esas cosas que quieren, o sea, como dice la palabra de Dios, el Señor nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado, y a veces nosotros mismos queremos volvernos a ser esclavos por el amor al pecado. Y es un proceso que de la mano de Dios podemos salir adelante cada día, con cada paso, con cada escalón, con cada esfuerzo que hacemos.
por ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor, es que podemos lograrlo, ¿sí? Un pecado a la vez, un peldaño a la vez en este camino que nos dirige hacia el cielo, que es como si fuera como una escalera, cada vez un escalón más, subimos a un nivel más y llegamos al reino de los cielos. Amén. Y Dios nos ha llamado y nos ha colocado en su presencia. Debemos estar listos y preparados para Él, para poder entrar en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Debemos preguntarnos cada día, si el Señor Jesucristo viniera ya, ¿podríamos irnos con Él? Debemos hacernos esa pregunta constantemente, porque es ahí cuando reconocemos nuestra inequidad y decimos, uy, no porque no le he confesado nuestros pecados. O sea, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y cuando ya somos salvos hay arrepentimiento y vienen esas cosas, y puede que el Señor nos encuentre un pecado y venga por su iglesia, puede que nos vayamos, pero como puede que no, porque tal vez no ha habido un arrepentimiento en nuestras vidas y estamos practicando, fabricando ese pecado aún. O sea, por eso es que debemos preguntarnos cada vez más y continuamente, si el Señor Jesucristo viniera en ese instante, ¿a dónde iríamos? ¿Iríamos al reino de los cielos, a esos lugares que Él mismo se fue a preparar para nosotros? ¿O al contrario, nos iríamos para el infierno? Y es ahí donde en nuestros pensamientos nos respondemos. No respondan en voz alta porque no quiero escuchar antes. No, porque todos nos vamos para el reino de los cielos. Amén. Pero sí debemos tener eso presente para vivir nuestra vida en arrepentimiento, y que ese arrepentimiento genuino traiga confesión de pecados, y que esa confesión de pecados traiga abandono del pecado. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te pedimos, Señor, perdón por nuestras inequidades, por nuestros pecados, por todo lo malo que pensamos, que decimos, que hacemos, aún por aquellos pecados que practicamos, Padre. Perdónanos, Señor. Sinceramente nos presentamos delante de ti arrepentidos y te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a abandonar el pecado. Fortalece nuestro espíritu, Padre amado, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para poder abandonar, Padre, las cosas que nos agradan de este mundo, que nos alejan de ti, las cosas que nos llevan a pecar, las cosas que nos desvían de tus caminos preciosos. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, para ser esforzados y valientes cada día y decirle no al pecado. Podernos presentar delante de ti genuinamente, Señor, como hijos tuyos, como hijos amados tuyos, Señor, como creyentes arrepentidos y genuinos, Señor, delante de ti. Fortalécenos, Padre, porque sabemos que el tiempo se ha acortado, que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, está por venir, Padre. Y queremos estar listos y ataviados y preparados para ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo con tus fuerzas podemos lograrlo. Sabemos que nuestras propias fuerzas y nuestros propios deseos y anhelos no podemos hacerlo. Pero contigo sí, Señor. Contigo en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, guíanos, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, y así mismo dejamos en tus manos a nuestros allegados, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo, aquellos también, Padre, que aún no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que realmente no está en su corazón y no está el arrepentimiento genuino, Padre. Obra, Señor, obra en sus vidas, transforma en sus corazones, Señor, y llévalos por este camino que también en el que nos has puesto a andar, Señor, que es el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Padre. Guíanos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Padre.